Hola, amigos, amigas de las artes, la lengua y la didáctica. En el video de hoy, en realidad, les voy a dar dos noticias. Una no muy buena, o sea, básicamente una noticia muy mala y una muy, pero muy buena y esperanzadora. La primera es que el arte desapareció del programa. La transformación curricular que se está llevando a cabo, que impulsó este gobierno y que comienza a implementarse este año, directamente hizo desaparecer el arte como disciplina, como campo del conocimiento. Por otra parte, tengo la buena noticia de que nosotros, como profesionales de la educación, somos seres pensantes, por lo tanto, más allá de lo que el programa prescriba, tenemos la capacidad, las habilidades, el discernimiento, el espíritu crítico y la capacidad de acción que puede animarnos a defender lo que sabemos que es absolutamente necesario en la formación integral de las personas. Máxime que estamos en unos tiempos de cambios vertiginosos, como todos sabemos, en unos tiempos en los que los niños y las niñas muchas veces no tienen acceso y muchas, demasiadas veces no tienen acceso a lo que es el acervo cultural, lo que nos hace ser quienes somos, lo que nos da un anclaje identitario particular, que está conformado, entre otras cosas, por el lenguaje y por el arte. Ambos, tanto el lenguaje en sí mismo, ¿no? El lenguaje verbal, como el arte, han sido bastardeados, han sido, en el caso del arte, desaparecido del programa. Y les voy a explicar por qué estoy diciendo esto, y les voy a dar la buena noticia, que es que, sin embargo, podemos hacer muchas cosas en relación con esto en nuestra aula y en nuestras escuelas y en nuestras comunidades educativas, porque ante todo tenemos el deseo, tenemos la disposición y tenemos las capacidades para defender el desarrollo de la humanidad, para defender el desarrollo de la condición de ser humano. Así que bueno, sin más preámbulo, bienvenidos y bienvenidas, y que comience este video. Cuando en el año 2009 se terminaron de elaborar los nuevos programas, lo que en ese momento eran los nuevos programas de primaria, muchos celebramos el hecho de que el currículo se hubiera dividido en 5 unidades curriculares con independencia, con autonomía, más allá del trabajo interdisciplinario que por supuesto se puede hacer y se recomienda hacer, y que dentro de esas 5 grandes unidades curriculares, una de ellas fuera el arte, el conocimiento en artes, ¿no? Recordarán ustedes que estaba dividido en clases de conocimientos, y una de esas unidades curriculares, el conocimiento en artes, reunía 5 de disciplinas artísticas que, bueno, recordarán, teníamos las artes visuales por un lado, la música, la literatura, la expresión corporal y el teatro. Dentro de cada una de esos sectores del conocimiento o disciplinas, teníamos a su vez una serie de contenidos que eran susceptibles de ser abordados tanto desde lo conceptual como desde lo procedimental y desde lo actitudinal, ¿no? Estas 3 categorías que hoy se establecen como formantes o constituyentes de lo que se conoce o se está dando a conocer como el enfoque competencial. Este gran logro que supimos disfrutar durante todos estos años, los maestros y también, por supuesto, los niños y las niñas y las familias y las comunidades, ha caído por tierra. En este intento de que no se trabaje la educación desde una perspectiva meramente contenidista, esto es lo que dice el discurso de la transformación curricular llevada a cabo por ANEP en este momento. En ese intento de ir en contra del enfoque contenidista, que no era el enfoque que veníamos haciendo, porque nosotros estábamos trabajando en un paradigma constructivista,
y ese paradigma no pone foco en los conocimientos meramente conceptuales. Lo sabemos todos los que somos docentes, los que ya hace un tiempo que venimos trabajando en el ámbito de la educación, tanto de los niños pequeños como de los niños un poco más grandes, de los jóvenes e incluso de los adultos, ¿verdad? Como en mi caso, que trabajo en formación docente. Ahora bien, en el nuevo marco curricular, el arte no aparece como un campo disciplinar. Las prescripciones de este nuevo programa, de este nuevo marco curricular, lo que hace es dividir los campos del conocimiento en lo que se da a llamar componentes. Tenemos en este marco de los componentes que plantea el científico, etcétera. Tenemos 3 componentes que es en los que me he detenido o he puesto la mirada para analizarlos de manera crítica. Básicamente que mis prácticas sean situadas en lo que se propone a nivel de políticas públicas, pero también tomar decisiones pensando en quien se está formando, es decir, pensando en los valores que el ser humano necesita desarrollar y de los que necesita apropiarse, y los conocimientos de los que necesita apropiarse, para seguir asegurando que estamos trabajando hacia el logro de una condición de humanidad en todos los seres humanos, en todos los individuos con los que nos encontramos y conformamos una comunidad de interpretación del mundo, es decir, nos encontramos en el aula. El arte desapareció, ya no está más. Y más allá de que en el componente llamado creativo expresivo se mencione, se utilice el término arte, incluso se proponga como alguno de los contenidos, se proponga el trabajo, por ejemplo, en artes visuales o en música, en alguno de los tramos formativos. Si leen con atención el marco curricular y toda la presentación, digamos, llamémosle teórica, que se hace de van a ver que realmente no aparece el arte con el peso que tiene en la conformación identitaria de los individuos, de las culturas, de las comunidades y de la historia misma de la humanidad. Lo que aparece son indicaciones de que se ponga a disposición de los niños, de las niñas y de los adolescentes de algunas actividades aparentemente con la intención de desarrollar pensamiento creativo que pongan en juego técnicas propias del campo de las artes. Por ejemplo, las artes plásticas, dice allí, ¿verdad? Que ya dejan de ser visuales y ahí dejan de ser visuales y pasan a ser expresión plástica, o sea que en el cambio de nombre hay también cambio de sustancia. Entonces, la forma y el contenido indudablemente son indisolubles, ¿no? Su vínculo es indisoluble. No podemos pensar que el cambio de una palabra es simplemente el cambio de una palabra y que no va a afectar lo que se está diciendo en relación con el hecho de decir cuando uno, digamos, utiliza ese término. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta que el arte no puede de ninguna manera reducirse a ser un mero instrumento para el desarrollo de ninguna clase de pensamiento. En este caso se lo relaciona, se lo vincula con el pensamiento creativo, pero el pensamiento creativo, o sea, que es la capacidad básicamente de resolver nuevas situaciones poniendo al servicio un conjunto de conocimientos en general novedosos u originales, que nos llevan a encontrar diferentes caminos de acción para llegar a los resultados esperados. Básicamente es eso, ¿no? El pensamiento creativo forma parte de lo que nos constituye como seres humanos, pero no tiene un vínculo estrecho con el arte en el sentido de que somos creativos a la hora de cocinar, somos creativos si podemos resolver un problema mecánico, somos creativos si podemos dar una respuesta frente a una incógnita, por ejemplo, ¿verdad? Resolver un problema, etcétera, etcétera. El arte y la creatividad no son de ninguna forma sinónimos.
de ninguna manera. El arte es un campo del conocimiento que tiene valor per se, que tiene valor en sí mismo, porque implica un conjunto de saberes y de sentires de los seres humanos que justamente nos diferencian, son de las cuestiones que nos diferencian como especie del resto de los seres vivos, del resto de los seres, incluso de nuestros primos, los primates, ¿verdad? Entonces, desde mi perspectiva como docente de muchos años, tanto a nivel de primaria como a nivel de enseñanza media y a nivel de formación docente y también de educación no formal, mi propuesta es que no nos dejemos engañar por la utilización de palabras que se combinan para elaborar un discurso que está básicamente carente de contenido, de peso y de fundamentación teórica y de fundamentación empírica. No hay absolutamente nada que justifique que en el siglo XXI, en la que estamos formando personas que van a, digamos, vivir lo que queda de este siglo y tal vez lleguen hasta el siglo que viene, no hay nada que justifique que no se ponga en contacto a esas personas de la experiencia artística. Como les decía, hay una buena noticia y es que sí podemos hacer cosas y voy a seguir haciendo algunos videos que propongan diferentes formas de intervención en el aula para generar experiencias genuinas en el área de las artes, porque sigo creyendo y seguiré creyendo que el arte nos constituye y que nos hace la diferencia. Una persona que experimenta la experiencia artística, que conoce de arte, que tiene contacto con los diferentes momentos históricos en la evolución del arte o en la historia del arte, de la humanidad, que tiene acceso a los bienes culturales, materiales y simbólicos, que genera, que desarrolla su capacidad como público, como espectador, como productor y como espectador, que educa su mirada, que educa su oído, que se apropia de su cuerpo, que entiende y que busca dar sentido a las experiencias que otros expresan, manifiestan, que valora las obras de otros y las obras propias, que construye con otro, que transforma unos medios en alguna otra cosa que tiene un significado, que tiene un sentido, que transmite algún tipo de mensaje mediante la utilización de técnicas propias del campo de las artes, de cualquiera de las disciplinas, es una persona que es bastante más libre que una persona que no tiene acceso a todo ese conjunto de conocimientos. Por lo tanto, como docentes, como educadores y docentes, entiendo que es fundamental que tomemos responsabilidad en este sentido y que tomemos una decisión de si vamos a hacer la vista gorda frente a la desaparición de un componente esencial de nuestra naturaleza como seres humanos, o vamos a actuar y vamos a seguir defendiendo lo que nos hace distintos, lo que nos hace únicos, lo que también nos da la capacidad de desarrollar nuestro gusto estético, de trascender el mundo conocido, porque nosotros construimos un determinado gusto estético en virtud de nuestro grupo de convivencia primario, de nuestro grupo de crianza, pero si nos limitamos a eso que conocemos, que determina lo bello, lo bueno, lo malo, lo sublime, determina nuestro pensamiento en ese sentido, si no lo trascendemos, pocas posibilidades tenemos de acceder a el conjunto de bienes simbólicos y materiales que constituyen la cultura, nuestra cultura y otras culturas con las que obviamente tenemos que dialogar. Sin el arte en la formación de los niños y de las niñas y de los adolescentes, no es posible el desarrollo de la tan mentada ciudadanía global
que también se postula en el marco curricular, por ejemplo, o del pensamiento crítico, que también se postula y que llevaría un capítulo aparte, ¿no? De análisis. Algunas de las razones por las cuales es necesario que sigamos defendiendo la presencia del arte en la escuela son las siguientes. ¿Por qué debe constituir un conocimiento autónomo en la escuela, más allá de las posibles interrelaciones que siempre existen entre todos los conocimientos? Porque nosotros, los seres humanos, no pensamos de una manera compartimentada, sino que eh, vinculamos necesariamente conocimientos de diferentes campos del saber para resolver situaciones, para explicar el mundo, para entenderlo, para incorporarnos al mundo, ¿no? Pero, ¿por qué es necesario que el arte esté presente y que se le otorgue un valor en sí mismo como campo del saber, del conocimiento y del hacer de los seres humanos, de los individuos que devienen seres humanos? Por un lado, porque es una manifestación cultural inherente a los seres humanos, tal como decía recién, que nos hace diferentes al resto de las especies de los seres vivos. El arte resulta de una serie de experiencias perceptivas y sensibles que desarrollan un pensamiento particular, que no es el pensamiento creativo que les decía hace un rato, es un pensamiento particular que nos permite, tal como sostiene Piaget y también retoma luego Eisner, nos permite, o también Dewey habla de lo mismo, percibir las cualidades de los objetos, percibir los matices, percibir las diferencias que ante un ojo no entrenado no es posible percibir, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de la percepción no es lo mismo que el desarrollo de la visión. Nosotros vemos todo lo que los estímulos que nos llegan gracias a la luz, a nuestras células receptoras, nuestro cerebro decodifica. Eso es lo que vemos, pero la percepción es mucho más compleja e implica no solamente la acción de ver, y cuando digo ver me refiero a todos los sentidos, ver, sentir, ¿verdad? Oler, etcétera, pero lo generalizo en ver. La percepción implica el vínculo entre lo que vemos y las interpretaciones que hacemos, las lecturas que hacemos de eso que vemos, gracias a los conocimientos y a experiencias anteriores que poseemos en nuestro cerebro, ¿verdad? Que poseemos a nivel cognitivo. Entonces, una persona puede ser más o menos perceptiva, puede percibir más o menos, o puede directamente no percibir algunas sutiles diferencias entre las cosas, por ejemplo, o no percibir el valor de una imagen, de un sonido, de una pieza musical. No desarrollar la percepción en los individuos es un arma bastante peligrosa, en virtud de que una persona que tiene un pensamiento limitado, rudimentario, es una persona mucho más fácil de convencer y de persuadir con falacias y con mentiras que parecen verdad, y mucho más fácil de someter. Por otra parte, el arte posibilita otras maneras de interpretar el mundo, de ver el mundo, y de tanto el propio, el interior, el mundo interior, como el mundo cercano, como el mundo de los otros, y permite también, habilita que ese mundo pueda compartirse, generando así colectividades o colectivos de interpretación del mundo. También permite el desarrollo de técnicas y habilidades que abren espectacularmente las posibilidades de comunicación, que ya no se limitan al campo de la comunicación lingüística, sino que incluyen otros tipos de comunicación, como por ejemplo la icónica, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el mundo de la imagen, y que sabemos que justamente en el tiempo en que vivimos y en el tiempo en que vivirán nuestros estudiantes, la imagen ha venido a sustituir en gran medida
mensajes de tipo verbal. Hoy por hoy el fenómeno imagen tiene inclusive un peso determinante en la constitución del individuo como ser político. Básicamente, muchas personas construyen su subjetividad a partir de los mandatos que percibe de afuera y que están muchas veces y en gran medida mandatados por imágenes. Por otra parte, desarrolla la capacidad de simbolización, de representación e imaginación. Potencia los procesos creativos, que no se agotan en el arte y que no agotan las posibilidades artísticas. Y esto es lo que quiero que quede muy claro. O sea, que no se engañen cuando encuentran en el marco curricular que hay un componente que dice creativo, expresivo. Ah, bueno, el arte está presente. No, está presente. Si ustedes leen con un juicio crítico lo que se postula allí, se habla de hacerse preguntas, de resolver situaciones, se habla del juego en algunos de los tramos, se habla de la utilización de técnicas, sí, que provienen del campo artístico, pero no se habla del arte como conocimiento en sí mismo. Porque enseñar arte es enseñar no solamente a manejar un pincel, a mezclar un par de colores para lograr un color nuevo, ¿no?, a copiar una coreografía, a hacer un cuadro plástico para un acto de fin de año, ni menos a realizar una muestra final de fin de curso disfrazado de pollo, ¿no? El arte no es nada de eso. El arte es una experiencia autotélica. Quiere decir que es una experiencia que tiene un fin en sí mismo y que genera un placer por el mero hecho de vivenciar la experiencia artística, tanto desde lo productivo, que es cuando hacemos cosas, es decir, transformamos unos medios en alguna otra cosa, en algún objeto que dice algo, que transmite un mensaje, que otros interpretan o que otros perciben y se emocionan o rechazan o lo que sea, como también comprende la capacidad de apreciación, el desarrollo del pensamiento contemplativo, la posibilidad de ser público, la posibilidad de otorgarle valor a las obras de arte de nuestra cultura y de otras culturas también, como las culturas orientales, las culturas originarias de América, por ejemplo. Y tiene también otro componente que es el componente emotivo, que es el componente que nos permite desarrollar la sensibilidad, desarrollarnos como seres sensibles frente a los estímulos del afuera. Y poder interiorizar la experiencia tiene que ver con la capacidad de afectación, de afectarnos, de dejarnos afectar por aquello que recibimos, ya sea una obra que estamos mirando, que estamos viendo y apreciando, o ya sea alguna cosa que sucede en el afuera, que tengamos la capacidad de ser afectados y también de implicarnos con eso que sucede y con eso que nos llega, con esa información que nos llega, y por otro lado la capacidad de afectar a otros. De eso se trata la sensibilidad. Y la sensibilidad, si nosotros miramos, hacemos un recorrido por todo el programa, por todo el nuevo marco curricular de la educación básica integral, no está atendida en ninguno de sus componentes. Porque, ¿qué pasa? Los seres sensibles, las personas que han desarrollado una gran sensibilidad, son capaces, como les decía hace un rato, de percibir algunos detalles, algunas pequeñas diferencias, algunos matices entre las cosas que la mayoría de las personas
con menos sensibilidad no lo pueden hacer. Esto es políticamente peligroso. También, por otra parte, aprender arte es tan necesario y tan indispensable como aprender lengua, como aprender ciencias, matemáticas o realizar actividad física, porque es un componente potencial de nuestra capacidad de ser, de hacer, de conocer y de estar en el mundo. La experiencia artística nos ubica en el mundo, en un lugar que ninguna otra clase de experiencia humana nos puede ubicar. El arte permite que suceden cosas que ninguna otra área del conocimiento puede propiciar. Permite soñar, proyectar, realizar expectativas, lograr miradas originales, cuestionarnos, criticar, transformar elementos. Una persona que es capaz de transformar un conjunto de objetos que le provee el medio, ¿verdad?, en alguna otra cosa que cambia su significado al ser transformado, es una persona que aprende lo que es dejar huella en el mundo. Es decir, que es una persona que aprende que su presencia en el mundo puede infringir cambios en las cosas, nada más y nada menos. Y les vamos a prohibir de esa experiencia a los niños. También, por otra parte, es importante tener en cuenta que en el nuevo programa aparece como limitado a la simple expresión. Tanto el componente de lengua, de comunicación, como el componente creativo, expresivo, tienden a eso, a la expresión. Como si lo único importante o lo único que las personas podemos hacer utilizando los diferentes lenguajes es expresar. Como si todo lo importante, interesante del mundo está en nosotros, y lo que podemos hacer o lo que nos habilita la educación es a que eso salga hacia afuera. Y no es así. No solamente es importante expresarnos, por supuesto, sino que es importante y fundamental poner en diálogo con otros, con lo que otro piensa, con lo que otro siente, con la manera en que otro ve el mundo, nuestras maneras. Porque si no, estamos fomentando una cultura extremadamente individualista, como si lo único importante en el mundo es lo que siente, quiere, desea un individuo entre los miles de millones de individuos que existen, que viven, habitan el mundo. Esto no es así. En esto se pierde el valor de la comunidad, en esto se pierde el valor de lo común, en esto se pierde el valor del diálogo genuino como encuentro de pensamientos que se afectan y que se implican, que se transforman a partir de encontrarse. Se pierde toda esa riqueza que nos hace ser seres de relación, seres humanos, seres sociales. Por otra parte, también el arte constituye un corpus de conocimiento en sí mismo, con unos fines que le son inherentes, con unas posibles metodologías propias que ninguna otra área puede abordar. Lo que no se trabaje desde el arte mismo, como campo del conocimiento, es algo que no se está enseñando. Y lo que no se enseña, como dice Rudolf Arnhem, no enseñar todas estas cuestiones provenientes del campo de las artes, es ciertamente desederar a las nuevas generaciones, ciertamente desederarlo. Todo lo que no se permite o no se hace posible, se está negando. Y lo que se está negando al otro, al que recién llegado, al que está insertándose en el mundo, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, lo que se está negando limita, restringe, acota, somete, determina y pone en situación de vulneración a esas personas ante las fuerzas del afuera que puedan querer luego dominarlas y someterlas a su antojo y manipularlas a su antojo para que cumplan determinados niveles de logro, como plantea el propio programa, ¿verdad? Determinados desempeños
en áreas funcionales al sistema económico global en el que vivimos. El arte también fomenta la apropiación de la propia cultura y el respeto de otras culturas. Permite además la construcción de una visión particular de lo dado, que cuestiona, desoculta, fomenta la construcción de juicio estético, se opone al automatismo y la enajenación devastadora y despersonalizante de las sociedades de este siglo XXI. Instala unas nuevas retóricas, unas nuevas maneras de cuestionar las realidades. Se trata de una verdadera urgencia cultural. Primero que nada, darle el lugar que merece al arte como campo del conocimiento que tiene un valor en sí mismo, que tiene un valor per se. Hoy es una urgencia educativa y es una urgencia también ética. Como les dije hace un rato, podemos hacer la vista gorda y ser simples aplicadores de programas o simples rellenadores de planificaciones en la web. Eso es una de las posibilidades y que claramente lo podemos realizar sin ningún problema y no vamos a recibir sanción y vamos a ser hasta capaz aplaudidos. Ahora también podemos pensar en que somos seres humanos que estamos formando a otros o ayudando a formarse a otros seres humanos y queremos que esos seres humanos alcancen un nivel de desarrollo lo más amplio y completo posible. Entonces, no les quitemos la posibilidad de vivir el arte, de conocer el arte, de pensar el arte, de sentir el arte y de compartir el arte. No les quitemos esa posibilidad. No los descederemos, como dice Rudolf Arnhem, que es un gran estudioso en el campo de la didáctica del arte y también de la historia del arte, ¿verdad? Lo que quiero concluir es que más allá de que tenemos por un lado la desaparición del arte como campo de conocimiento y de experimentación y de existencia de los seres humanos en el mundo, más allá de esa desaparición, tenemos por otra parte infinitas posibilidades de hacer muchas cosas para volver a hacer presente el arte en la vida de los individuos con los que dialogamos, con los que queremos que sucedan cosas que nos hagan mejores personas, mejores seres humanos, más capaces, más pensantes, más sensibles, mejores comunicadores, personas que efectivamente se sienten parte y son parte del mundo que habitan. Personas que se posicionan en el mundo que habitan y pueden y deben y desean tomar la palabra con total autoridad porque saben que es un derecho inalienable que poseen. Los invito a que reflexionen sobre esto y bueno, como les dije, voy a hacer unos cuantos videos proponiendo actividades porque no estoy dispuesta a abandonar el trabajo en arte ni en las escuelas, ni en la enseñanza media, ni en formación docente, ni en ningún ámbito educativo. Así que bueno, nos vemos prontito. Storyblocks Audio.